Hablemos de los jubilados en nuestro país, con el cambio de normativa que se da a través del IPS y las otras cajas. Probablemente el nombre y el cargo que te voy a citar ahora para hablar esta noche es probablemente la figura más importante por su conocimiento, por su formación, por su experiencia en lo que es el trabajo desde IPS, en otras instituciones y por sobre todo el área de jubilaciones. Si te digo Pedro Halley, ya seguramente ya vas a recordar al abogado que esta noche nos acompaña desde la Unión Nacional de Jubilados. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Voces. Muy buenas noches, un gusto. Buenas noches a la audiencia. Doctor, decía un poco más temprano, probablemente tu asociación, en todo caso el gremio al que representas, es el de mayor peso, contundencia, más que nada porque estás al frente, no porque seas vos nomás, sino porque ya tenés muchos años de experiencia, porque estuviste mucho tiempo en una gerencia del IPS, porque, bueno, tu formación de abogado, el haber participado en formaciones, capacitaciones, aclaraciones, te da cintura para poder responder a las preguntas que esta noche quiero hacerte con relación a jubilados. Absolutamente todas las preguntas que necesite la audiencia. Sí, no es que tengamos más peso por cantidad o por un volumen de asociados, sino por la actitud y por el discurso, te diría, hasta contestatario que tenemos respecto a la situación del IPS y de las demás cajas. Nosotros siempre estamos cuestionando lo que está mal y estamos aplaudiendo lo que está bien, evidentemente. Eso nos da alguna autoridad objetiva, científica, crítica, para siempre centrar una postura bien equilibrada. Doctor, en algún momento en este mismo programa ya habías contado el contexto, pero siempre es bueno repasar porque siempre decimos la audiencia como que se va renovando y preguntarte cuántas cajas de jubilados hay como para llegar después a IPS. ¿Cuántas hay, doctor? Bueno, el sistema previsional paraguayo es exactamente eso, un sistema previsional quiere decir que son cajas de previsión social. No es un sistema de seguridad social. La seguridad social es un concepto mucho más amplio en el que está involucrado el Estado también como financista. Pero el sistema previsional paraguayo se compone de una caja grande, que es la caja IPS, sí, Instituto de Previsión Social, la caja fiscal, que ahora depende del Ministerio de Economía, antes dependía del Ministerio de Hacienda, la caja bancaria, en orden de creación más o menos lo voy diciendo, la caja municipal, la caja ANDE, la caja Itaipú o Cajubi, la caja ferroviaria, que ya es residual, tiene 4 aportantes. Caramba. 4 jubilados, perdón, la caja ferroviaria. Y la otra que me falta, la octava, es la caja parlamentaria. O sea, hay 8 cajas. Hay 8 cajas, pero una ya es residual. La caja ferroviaria prácticamente ya no hay aportantes ni hay jubilados. Ya fue absorbida como funcionarios públicos por la caja fiscal. Doctor, ¿y cuál de estas 8 o 7 cajas que citaste están prácticamente quebradas? Mira, yo te diría al revés, la única caja solvente, el único fondo de pensiones solvente y con sostenibilidad en el tiempo y con proyección en el tiempo es la caja del Instituto de Previsión Social. Luego tenés en orden de, digamos, de inminencia de quiebre. La caja municipal ya está en quiebra. Prácticamente no está pagando ya beneficios desde octubre, noviembre, ya no está pagando beneficios a sus jubilados. Por eso las huelgas en la calle, las carpas, etc. Luego, en orden de riesgo, lo tenés a la caja fiscal de los funcionarios públicos, del magisterio público. Realmente la caja fiscal son 6 programas principales. Funcionarios públicos, magisterio público, magistrados judiciales, policías, militares y uno que nunca me acuerdo, siempre me falta uno. Son 6 programas. Sí. De esos 6 programas, solamente funcionarios públicos tienen superávit. Todas las otras tienen déficit. Entonces, ¿qué pasa con la caja fiscal? El superávit del programa funcionarios públicos es consumido por el déficit de los otros 5 programas, especialmente de magisterio público, de policías y de militares.
y ni aún así alcanza para cubrir el agujero. Entonces se usan tus impuestos y mis impuestos. Luego tenés, esa es la segunda caja. Imagínate la situación de crisis. Dijimos la IPS solvente, Sí. la caja municipal en quiebra, la caja fiscal, yo te diría en quiebra también ya. Luego tenés a la caja bancaria que, aunque no está en quiebra, tiene un grave problema: la tercerización de los servicios bancarios. El cotizante de la caja bancaria es el trabajador bancario activo, y esa es una figura que está desapareciendo porque los bancos están tercerizando servicios a través de la electrónica o del home banking, etcétera, un montón de cosas. Pero la caja bancaria es solvente, tiene muchas propiedades con algunos ajustes. Yo creo que va a salir a flote. Luego tenés a la caja Itaipú. La caja de Itaipú y la caja de Ande, que sobreviven porque el patrocinante llamado Itaipú y llamado Ande es el que subsidia los correspondientes déficits. Pero son cajas más o menos equilibradas. Y luego la caja parlamentaria, que no debería luego existir porque allí no hay luego relación de trabajo entre el que aporta y el patrón. ¿Quién es el patrón de un diputado o senador? Claro. Nosotros somos, entonces, o el Estado. ¿Quién es el empleador? Está difuso. Nosotros financiamos esa caja, mal llamada caja. El verdadero problema de ese universo que te señalé, en el cual la única que tiene un programa propio de salud es el IPS. Los otros no tienen programa de salud, contratan servicios médicos prepagos, sí, que otra vez paga el aportante, excepto caja bancaria, donde la caja bancaria paga el total del seguro de salud. El problema de ese sistema, ¿cuál es? Que salvo IPS, todas son cajas o sistemas de universo cerrado. ¿Qué quiere decir eso? La caja bancaria solo para bancarios. Vos no podés entrar ahí ni yo, no somos bancarios. Tal cual. La caja Ande solo funcionarios de Ande. Itaipú la misma cosa. Municipal solo funcionarios municipales y así. En esas cajas de universo cerrado se da el fenómeno de que la cantidad de activos permanece relativamente estable o disminuye en el tiempo, como el caso de la caja bancaria. Solo bancarios y cada vez hay menos trabajadores bancarios. Pero los pasivos, los jubilados, siguen saliendo, con el agravante de que los viejitos tenemos la mala costumbre de vivir más ahora. Entonces, durante más tiempo cobramos beneficios. Sí. ¿Cómo se traduce eso financieramente? En que la ecuación se desequilibra. Ya no hay tantos activos para sostener la vida y la extensión de vida de los pasivos. Eso le pasa a todas las cajas porque son cerradas. No pueden incorporar a alguien que no sea del gremio, excepto IPS, que es la única caja de universo abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que vos solo tenés que ser un trabajador dependiente, o inclusive como independiente podés cotizar al fondo de jubilación. ¿Qué significa eso? Que es la única cuyo volumen de aportantes puede crecer indefinidamente, en tanto que su volumen de pasivos seguimos saliendo, pero nunca a una velocidad tal que desequilibre la cantidad de activos que pueden ingresar. Y en este sentido, la cantidad de activos que pueden ingresar al IPS, activos me refiero a trabajadores que aporten, de 10 trabajadores seguimos manteniendo 4 nomás en IPS. ¿Solo 4? 60% de evasión obrera. O sea, de 10 trabajadores que miremos en cualquier empresa de transporte público, por ejemplo. Hay un caso simpático, empresas de transporte público que tienen 80 vehículos y 8 choferes. Eso te da la pauta de la evasión. Tal cual. Bueno, y eso se replica en todos los sectores de la actividad dependiente del IPS. Entonces, ¿a qué me refiero? Que si 4 de 10 nomás están aportando al IPS, y con ese 40% de formalidad nomás ya se genera esa riqueza que tiene IPS. Imagínate lo que pasaría si nos da un ataque de formalidad y entran 8 de 10. No solo duplicamos, cuadriplicamos la recaudación de IPS. Pero en el tema IPS yo soy muy crítico con un tema. Hablamos siempre de la evasión obrera. Sí, tal cual. 60% de evasión obrera.
Pero resulta que el modelo IPS funciona a través de la evasión, de la inscripción del empleador. Sí. Si el empleador no se inscribe o no tiene la posibilidad de estar inscrito. Ahora, pero este año se dio algo sobre esto, Se dio doctor. algo. Se dio que es la fusión entre el Ministerio de Trabajo e IPS, como para que ya no se inscriban en ambos. Sí, son gestiones administrativas, digamos, pequeños parches, pero no constituyen ninguna solución de fondo. ¿A qué voy cuando hablo de la evasión patronal? Si no hay empleador inscrito, no hay trabajador inscrito. Pues bien, ¿cuántos empleadores están inscritos en IPS? De 700.000 empresas que hay en Paraguay, 700.000 están 65.000. O sea, la evasión patronal es del 90%. Caramba. Consecuentemente, el efecto evasión obrera Sí. es consecuencia de lo primero. Sí. Está muy bien que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de NIT, que se llama ahora, o el IPS, crucen datos informáticos. Eso está bien. Está muy bien para ver un poco dónde están los bolsones de evasión, como esa empresa de ómnibus que te dije que tiene 80 vehículos y 8 choferes. Entonces, ahí tenés un foco de evasión importante en el sector transporte. Ahí es donde hay que atacar. ¿Por qué? Porque esa empresa, poniéndola como ejemplo, no se preocupen, no vamos a dar nombres, existe para el Ministerio de Trabajo, existe para el Fisco, pero para IPS no existe. Entonces, nos falta esa mirada, ese abordaje un poco desde el Estado integral del sistema en general, para atacar la evasión, que no es sino atacar la informalidad laboral. Y ahí sí que entramos en aguas profundas. Doctor, en algún momento yo recuerdo que acá me habías contado, no sé si recordás, que toda aquella gente que no está aportando a IPS, que está por ahí, pongo un ejemplo, que seguro habrá más, pero un ejemplo por lo menos, está en su famoso carácter de tercerizado y da su famosa factura a la empresa y en consecuencia no está aportando IPS, pero con su impuesto sí aporta a Hacienda, o en todo caso al Ministerio de Economía, como lo llamamos ahora. ¿Qué sabes de ese tema, doctor? Y mira, es un tema contradictorio porque por un lado todos queremos la formalización fiscal. Evidentemente, cuanto más gente se formalice fiscalmente desde el punto de vista tributario ante la DENIT, creo que llamará la autoridad. Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Sí, DENIT tiene autonomía, ya no depende del Ministerio de Economía, tiene autonomía. Por eso yo siempre digo que Orué es el hombre más poderoso del país. A tu criterio, hoy Óscar Orué de la DENIT es el más poderoso. El hombre más poderoso del país. Cuando un político de una gobernación quiere conseguir algo, no viene a hablar con Fernández Baldovino, viene a hablar con Orué. Pero hasta ahora estamos viendo que caen grosos. Un ejemplo, lo de Argentina, este senador Weider. O sea, pareciera ser que son muy duros ellos ahí en esa dirección. Correcto, y va a seguir ocurriendo. Yo creo que Orué está haciendo un buen trabajo. ¿Te parece interesante el trabajo de Óscar Orué? Yo creo que sí, y es más, yo te diría, y esto puede ser hasta que le disguste a mucha gente, pero yo creo que IPS ya no tiene que hacer la gestión de recaudador, porque es un fracaso. Si de 700.000 empresas, 65.000 nomás logró inscribir, entonces es un fracaso el modelo de inscripción de IPS. Aprovecho para enganchar con lo de Orué, después de volver a IPS, doctor. Porque él estaba mostrando en un periodo X que hubo casi una duplicación en cantidad de ingresos. La gestión o el trámite, la burocracia, no sé cuál es el término apropiado. ¿Qué fue lo que funcionó para que ahí de 1 pase a 2? Me refiero en materia de ingresos y esté mostrando superávit, que incluso Orué decía, dando una proyección que podría haber mucho más ingresos, lo cual le posibilitaría hacer inversiones, etcétera, porque a más plata que entra, da la posibilidad de cubrir algunos compromisos. Quiero entender qué está haciendo bien Orué, más allá de que sea el hombre más poderoso, ¿no?, del país, como decías. Bueno, para mí fundamentalmente, aparte de la gestión conjunta entre la autoridad llamada DENIT y el gremio de los contadores, ahí hay un factor muy importante que hace que se formalice mucho la parte fiscal. Yo creo que la cuestión técnica, la informática, el agilizar los trámites, el facilitar los trámites a los contadores, a los ciudadanos, eso ha hecho que Orué tenga ese resultado de mejorar la recaudación. Es la modernización del sistema, facilitar los trámites. En IPS, por ejemplo, y vuelvo a la idea original que creo que le va a disgustar a muchos sindicalistas, yo creo que IPS tiene que dejar de ser el ente recaudador. Yo creo que
La DENIT tiene que recaudar los aportes. ¿Por qué? Porque tiene identificado y tiene en su banco de datos a todo el sector empleador. Mira que yo no escuché hasta hoy de esa teoría o sugerencia, doctor, y me llama la atención porque cuando una institución gana respeto, probablemente reciba de una parte de la sociedad el acompañamiento. Me gustaría que repita un poco esa historia o esa sugerencia, doctor, porque puede servir realmente para instalar, por lo menos en el debate. ¿Te gustaría o te parece adecuado que sea la DENIT la que recaude en lugar de IPS? Ya lo hace la Argentina con ANSES, ya lo hace Uruguay con el BPS, con sus respectivos IPS, digamos, con sus distintos modelos. El modelo de recaudación de inscripción patronal, de inscripción obrera y de recaudación de los aportes para el seguro social, que es una carga social, es lo que se llama parafiscalidad, lo hace el IPS y es un fracaso histórico, con una evasión del 60% trabajador, con una evasión del 90% de empresas. ¿Te parece que ese sistema funciona? Claro que no. Entonces busquemos unas alternativas que nos permitan que esa recaudación se duplique o se triplique. ¿Cómo? Y dándole la gestión al que funciona. Y en este tema, aunque yo no soy muy confianzudo como para decir, sí, démosle nomás al Estado que recaude. La gente me dice, y después si no te transfiere, ¿qué haces? Ese es el peligro. Pero yo creo que tenemos que avanzar hacia la gestión centralizada de recaudación fiscal y cargas sociales, porque ahí está la información. Doctor, para entender, sé que por la Carta Orgánica probablemente lo que sugerís no se puede hacer. Sí, eventualmente, como para instalar como debate, te pregunto, por lo menos para debate. Si surgiera una iniciativa o de un sector de la ciudadanía o un sector de la política que diga, ganó respeto la DENIT, por lo tanto, vamos a darle esa facultad para que recaude ya no más IPS, ¿de qué se requiere? Una modificación legislativa que tenga por efecto que la gestión de recaudación, de inscripción y recaudación que hace el IPS, la ceda a la DENIT. Y a lo mejor no sé si está en la ley de creación de la DENIT ya esa gestión, esa función, tal vez alguna reglamentación necesaria. Ahí el tema, quiero dejar muy bien subrayado esto, el tema es que yo creo que como esa entidad llamada DENIT ganó eficiencia y ganó respeto, como vos decís, ganó eficiencia, mejoró la recaudación fiscal y va a seguir mejorando, ganó méritos para encargarse también de la recaudación social, de las cargas sociales. El gran temor es que lo que entre como aporte no se transfiera al IPS por la voracidad de este gobierno o por cualquier otra cosa. Entonces ahí está el punto, ese va a ser el debate. Hay que blindarlos a través de la ley. ¿Cómo hacer para que ese riesgo se disipe? Yo te pongo como ejemplo, por ejemplo, lo que pasa con la caja municipal. La caja municipal, ¿quiénes son los empleadores inscritos en la caja municipal? Las intendencias, las municipalidades, 260 y algo municipalidades en todo el país. Sí. ¿Cuántas están al día? Creo que 4. El resto de esos empleadores o no pagan o recaudan de sus funcionarios, no transfieren, se quedan con la plata, pagan con atrasos de años, son demandados. O sea, ¿qué pasaría si DENIT se encarga también de la recaudación de la caja municipal? ¿Empeoraría la situación? Yo creo que peor no puede estar, mejoraría. ¿Por qué? Porque los aportes, deducción directa ya de la planilla de funcionarios de cada municipalidad, directo ya a la caja municipal. Ese tipo de soluciones son las que hay que buscar. Doctor, sí. Si eventualmente se diera al debate, que me encantaría que llegue hasta el Congreso Nacional, esto de la DENIT e IPS, ¿qué es lo que si se diera en un futuro cercano podría recaudar? Porque alguna vez nos contaste acá que IPS maneja 3 cajas. ¿Cuál de ellas manejaría o las 3? Manejaría las 3, porque el aporte es uno solo. El aporte se llama 9% del trabajador, sí, y 16,5 ya va a ser ahora del empleador. Con esta nueva ley que ahora salió, que elevó de 14 a 16,5 el aporte del empleador. De la empresa, ponele. De la empresa, sí, del patrón. Esa recaudación se llama 25,5, ¿verdad? Sí. Sumando ambos. Eso no cambiaría.
Si hoy IPS tuviera la capacidad de recaudar, de acuerdo a su ley vigente nomás de 1950, de recaudar conforme a su ley, ese 9 y ese 16,5 de todas las empresas del país, o de por lo menos la mitad de las empresas que hay en el país, su recaudación de 110 millones de dólares por mes se cuadriplicaría, iría a 400, 500 millones de dólares por mes. Y con eso espero se solucione el problema salud de IPS, donde dicen no tenemos dinero para medicamentos, para esto, para lo otro. O sea, por ahí va un poco el debate si IPS lo hiciera, pero como no tiene la capacidad de gestión para inscribir y recaudar a ese nivel de calidad de gestión, hay que pensar en alguna alternativa. ¿Y cuál es la institución del Estado que está funcionando en términos de recaudación? La DENIT. Y la DENIT. Doctor, te voy a citar un caso, porque estuviste adentro, estuviste muchos años en IPS. Hasta que me echaron. Hasta que te echaron, sí, recuerdo perfectamente. Doctor, a ver, te voy a citar un apellido, Filártiga, el que estuvo en emergencias médicas, hospital de trauma, y por un tiempo muy breve estuvo en IPS, y él dijo que prefería dar un paso al costado. ¿Te acuerdas su época? ¿Cuánto? Ni 2 meses creo que estuvo. Estuvo, creo, 15 días, ¿no? 15 días, muy poco realmente. Yo no recuerdo una persona que haya estado tan poco tiempo con el carácter de Filártiga que dio un paso al costado, porque básicamente, te lo digo en mis términos, es como que encontró un monstruo muy difícil de domar. Te pregunto, ante ese episodio, ¿cambió algo IPS como para que si alguna vez la DENIT o alguna otra institución por fuera de IPS termine administrándola administrativamente, no tenga demasiada resistencia? Mira, desde el punto de vista estructural, el IPS de Filártiga o el IPS del año 2000 o del año Pedro 1970 o de Pedro Ferreira o de Bonifacio era la Amarilla, vamos en el tiempo hacia atrás, o hacia acá, después de Filártiga vinieron Benigno López, Armando Rodríguez, Gubetís, Bataglia, el actual Brites. Estructuralmente no cambió nada, absolutamente nada. Tenemos un consejo de administración sometido al poder político de turno, absolutamente politizado, que no responde a los intereses de la gente, sino a los intereses del gobierno de turno. Tenemos una estructura administrativa pesada, lenta, 29.000 funcionarios, una elefantiasia administrativa enorme, cuando que posiblemente puede funcionar por vía de la sistematización, etcétera, y la modernización del sistema puede funcionar con mucho menos gente y mucho menos costo administrativo. No cambió. Se mantiene la misma, como alguna vez hablamos, hay dos IPS es bicéfalo, jubilaciones por un lado, riquísimo, con muchas reservas, con mucha plata, y salud, pobrísimo, sin suficientes recursos y con una demanda extraordinaria y cada vez más compleja y exigente. Entonces, eso sigue igual, no importa quién haya sido el presidente. Yo siempre digo que podemos traerle a Juan Pablo II, a la Madre Teresa, le ponemos en IPS, no va a durar ni 15 días. Porque el modelo está mal, el modelo de gobernanza, el diseño 1950 ya está desfasado. No estoy criticando, ojo, el modelo financiero de capitalización colectiva, no estoy abogando por pasar a un modelo de cuenta individual. Estoy criticando el modelo de institucionalidad que concentra en un solo ente la función de inscripción, la gestión médica, la gestión administrativa, la prestación de servicios. Todo está concentrado en un solo ente que por su estructura orgánica, por sus autoridades, es absolutamente permeable a la injerencia política y es absolutamente una constante fuente de dinero para intereses ajenos a los del asegurado. Te pregunto, doctor, ese contexto que estás citando, así como está hoy, ese contexto de IPS y desde hace mucho tiempo, ¿a quién le termina beneficiando? Y al gobierno de turno. El IPS es siempre la caja chica o la caja grande de cada gobierno de turno.
Agregarle que últimamente ha pasado a ser la agencia de empleo de cada gobierno de turno, por eso el constante incremento de personal. Algunos presidentes lo bajaron así ligeramente, pero luego volvió a picar y la curva es constante hacia arriba. ¿A quién beneficia? Al asegurado, y está visto que el asegurado en términos de salud no recibe aquello por lo que está pagando. Todos los días es noticia la carencia, la ausencia, la falta, la fila, no tengo medicamentos, no tengo turno, y un montón de papelones que se hacen en ese tema. Te pregunto, doctor, ¿y si hoy cómo está y desde hace mucho tiempo el IPS con este modelo le beneficia al gobierno de turno? Si eventualmente trasciende y se logra que pase esa cuestión administrativa de recaudación a la DENIT, igual no va a seguir en manos del gobierno de turno. Y ese es el riesgo, pues. Por eso es que nosotros estamos en una encrucijada de hierro. Así como está, es un modelo ya desfasado, lento y pesado. Haciendo una modificación solamente en cuanto a la gestión de recaudación, Sí. dándole a la DENIT esa función, porque tiene la capacidad y la eficiencia para capturar a por lo menos el 60% de los empleadores que deberían estar y que están en fuga, en situación de evasión. ¿Cuál de los dos caminos elegimos? Es como que estamos ante una disyuntiva en la que por donde vamos a tener riesgos. ¿Cuál es el riesgo menor? La situación actual es insostenible. No podemos seguir manteniendo una institucionalidad como la que existe hoy en IPS, tan contaminada políticamente y de otro tipo de contaminación. Vamos por el lado de derivar la gestión de recaudación al Estado, no al gobierno de turno. DENIT es parte del Estado, no es gobierno, ya sabemos que división entre Estado y gobierno, etcétera, pero demuestra eficiencia. ¿Por qué no le damos esa gestión de recaudación a esa entidad que demuestra eficiencia? Blindando el hecho de que cobrado se transfiere al Seguro Social, como ocurre en Argentina, donde creo que se llama, hay una entidad ANSES o de ingresos tributarios, creo que le transfiere al administrador de la Seguridad Social, o en Uruguay con el BPS. Hay experiencias en otros países que han sido exitosas. Nosotros en la materia de recaudación y descripción, etcétera, estamos anclados en 1950. 1950. Cuando se creó ese modelo, se creó en 1950. Y yo te aseguro que el mundo en el que vivimos hoy, con los BOL, con la plataforma, con las modalidades laborales que vos ves hoy entre los mitaí, pero el mundo cambió, pero nuestro modelo estructuralmente está anclado en 1950. Claro que va a ser deficitario. Por supuesto que no va a dar la respuesta que necesita dar, ni en gestión administrativa ni en salud. Doctor, ya sea por tu experiencia o por lo que seguís viendo, ya hablaste de la resistencia que te preguntaba, pero si empezamos a desglosar, ¿dónde encontrás más resistencia para un eventual cambio? ¿Los políticos, los empresarios, los gremios de los obreros? ¿Dónde realmente vos sentís que está la piedra? Mira, me estás colocando en una situación de respuesta bastante crítica, porque realmente el IPS, así como es hoy, es un buen cliente para la industria farmacéutica y para la industria financiera. Compra mucho, compra muchísimo y invierte muchísimo, respectivamente, ¿verdad? Entonces es un buen cliente. Esos dos sectores son preponderantes dentro de la economía o de lo macroeconómico nacional. Esos dos sectores no les conviene cambiar IPS. Les conviene que IPS siga así nomás. Es un buen cliente, compra mucho e invierte mucho. Y va a invertir más todavía con la ley de superintendencia, va a diversificar mucho más sus inversiones, y está bien eso, pero va a entrar mucho más plata al sistema financiero de IPS. De esos 670 millones de dólares que la semana pasada se anunció que eran ganancias del sector financiero en el 2024, yo te aseguro que más de la mitad lo generó IPS, que es casi el dueño de todo el sistema financiero, por la plata que tiene. Entonces, ¿dónde encontramos la resistencia para los cambios estructurales? Y en los sectores de poder. Económico es lo mismo que decir económico-político. En esos sectores hay resistencia.
Y Porque está sí, bien. porque te pregunto, doctor, si el presidente tomase esa bandera, porque le da resultados la DENIT, y hace esa propuesta de ese cambio que decías, ese 25 como tanto, para que esté en manos de la DENIT, la resistencia vendría por lo que percibís de estos sectores de poder, pero que a su vez terminan impactando en los políticos. Porque este gobierno, ¿cuánto es? Santiago Peña puede estar hasta 5 años nomás. Y yo creo que Peña, el presidente Peña no tiene la cintura política, digamos, para tomar esa decisión, ni creo que tenga la convicción siquiera de avanzar por ese camino. La visión que yo veo, lo que yo veo en Peña como visión respecto al IPS es justamente potenciarlo como un fortalecedor del sistema financiero. Hasta ahí nomás. Pero modernizar la estructura del IPS para que provea una atención médica de calidad, de excelencia, respuestas rápidas, seguras, inmediatas a sus 800.000, a sus 1,5 millones de asegurados, 1,5 millones de pacientes potenciales. Por ahí no veo yo ningún avance. No solo no veo, sino que veo algún retroceso cuando vos mirás la conformación de la superioridad, la jerarquía administrativa de IPS, y que encontrás y gente que no está preparada para manejar esa institución. Salvo uno que yo considero capaz y absolutamente, y ojalá sea el próximo presidente de IPS, el doctor Carlos Pereira. Lo conozco. El que estuvo en el Banco Nacional de Fomento. El resto ¿Te referías, verdad? A Carlos Pereira, sí. El resto pilotea. El resto pilotea y está ahí navegando, incluido el doctor Brite, que es un jubilado, excelente señor, gran olimpista, pero está allí haciendo un papel que, como yo siempre digo, los jubilados pues ya no tenemos que volver a trabajar. Tenemos que estar de este lado nomás criticando. ¿No? ¿Para qué? Porque queremos ser presidente en ningún lado. Ahora, doctor, a veces nos preguntamos, ¿para qué sirven estos consejos administrativos? Que no sé si se llama así, pero habitualmente escucho que le mencionan así. Porque está el presidente, pero tiene a su vez un grupo de consejeros. Sí. Un consejero administrativo, creo que le llaman, consejo o directivo. De administración. ¿Para qué funciona ese consejo realmente, doctor? Porque sé que hay un representante del Ejecutivo, de los obreros, de los empresarios. Y es multisectorial. Hay 3 del gobierno, el presidente nombrado por el Ejecutivo en forma directa, el representante del Ministerio de Salud y el representante del Ministerio de Trabajo, que generalmente son funcionarios de tinte político porque vienen del gobierno. Y luego 3 representantes de los sectores aportantes. No te olvides que el Estado no aporta. De los 3 aportantes, trabajadores, empleadores y jubilados. Por empleadores está el doctor Argaña, porque la UIP lo designó y está ahí. Por los empleadores. Por los trabajadores está Infran Dietrich, que tiene el mérito de haber fundido la caja bancaria en el 2000. Ese es su mérito. Ese es su mérito. Y luego por los jubilados, te desafío a vos y a cualquiera de la audiencia que me diga cómo se llama el representante de los jubilados. Nadie lo conoce porque, como siempre decimos, no abre la boca ni para bostezar. El señor José Jara Rojas, representante mío y de los otros 88,000 jubilados, que no nos defiende, no hace absolutamente nada por su gremio. Entonces, nosotros varias veces hemos pedido su cambio, que pongan a un técnico, que pongan a alguien capaz, que alguien con las ganas de defender a los jubilados. Pero en fin, ese consejo de administración, con esa única excepción, Carlos a Pereira. mi criterio, Carlos Pereira, es inconducente, lo único que hace es papeleo. Vos cuando te vas a IPS, y a mí me pasaba, el Consejo de Administración se volvió un órgano de gestión administrativa. Vamos a nombrarle a fulano, vamos a darle aumento a fulano, trasladarle a este. Gestión administrativa que le compete a las gerencias sectoriales. Pero se volvió operativo. Cuando que un consejo de administración en una entidad como IPS, aquí y en Biafra, en donde sea, es de planeamiento estratégico, es de crecimiento, es estar discutiendo esto que hablamos de la recaudación. La seguimos haciendo, la hace DENIT. Doctor, vos sabés que está apasionante la charla esta noche, mucha gente nos está escribiendo, agradecemos que están en nuestras redes sociales
y a través de nuestra cuenta en YouTube. Muchas gracias. Tenemos que hacer una breve pausa y a la vuelta, doctor, te quiero preguntar lo que tiene que ver con esta normativa nueva que se elevó en el promedio para el cálculo de jubilación de 36 meses a los últimos 120 meses, básicamente de 3 años a 10 años. ¿Me puedes explicar, doctor, si impacta positivamente para IPS, le beneficia al usuario, al que se va a jubilar? Bueno, todo eso te quiero preguntar, pero a la vuelta de la pausa. Quédate con nosotros. Y esta noche, en la segunda parte que tiene que ver con el programa, con el abogado, yo siempre le digo, con el doctor Pedro Jali, el presidente de la Unión Nacional de Jubilados de nuestro país, para consultar acerca del cambio que se dio prácticamente ya cerrando el 2024, de cara a lo que es el 2025, en esta normativa que da a conocer, doctor, que para jubilarte, para tener en cuenta el promedio de jubilación, antes se tenía en cuenta los últimos 3 años. Hoy se eleva a 10 años. ¿Cuánto te beneficia a vos como jubilado o cuánto le perjudica a tu criterio? Bueno, directamente a nosotros los jubilados ya no nos afectan nada. ¿Por qué? Pues ya nos jubilamos con el promedio de los 36 meses, hace un año, 6 meses, o antes del 31 de diciembre del 2024, 36 meses. Pero a ustedes, a los jóvenes que están cotizando, sí les va a afectar, porque cambia un pequeño detalle en cuanto al modo de calcular la jubilación. Sí. Ese pequeño detalle hace que muchos se van a jubilar con un poco menos, otros tantos se van a jubilar con un poco más. No es una respuesta absoluta, no hay una respuesta absoluta en el sentido de que le va a beneficiar a todos o le va a perjudicar a todos. ¿Por qué? Porque depende de la historia laboral de cada uno. Hay personas que tienen historias laborales planas, es decir, siempre salario mínimo. Desde luego que esa persona que gana salario mínimo toda su vida, ¿le conviene los últimos 3 años o le conviene 10 años, un poco más? ¿O le conviene toda la historia laboral? Ahí te da un resultado. Hay otras personas que tienen historias laborales ascendentes. Empezó de ordenanza y termina de gerente de la empresa. ¿Le conviene los últimos 3 años o le conviene tomar más tiempo? Ahí se deprime un poco su ingreso. Y están los otros, que son los que son más beneficiados con este modelo, los que tienen una historia lineal curva. Empiezan de ordenanza, sube y luego cuando envejecen baja la productividad. Es una panza, digamos, un cerro. Sí. A ellos tomar 3 años no les conviene porque toman los peores salarios de su vida laboral, los 3 últimos. Terminan como sereno, como portero, como ayudante, porque baja la productividad física. Porque en su época productiva tenía un cargo de jefe tal vez. Era mucho antes. Entonces, si vos tendés hacia atrás, entran mejores salarios en su promedio. Ese es el que gana. Yo te llego a esta conclusión haciendo simulaciones reales con historias laborales reales, salarios reales de mucha gente. Pero ahí no se detiene el análisis de esta ley. ¿Qué es lo que pasa? Que es bueno extender el periodo de referencia. Claro que es bueno, de 3 a 10 años, a 15 o a toda la vida laboral también. El problema está en con qué mecanismo de actualización de salarios traes los salarios de muy antes. Porque si vos traes un salario mínimo legal o un salario de una persona de hace 15 años, hace 10 años, a hoy, a su valor nominal, lógico que deprime el promedio. Entonces tenés que traerlo actualizado. ¿Y cómo actualiza esta ley esos salarios anteriores? Por IPC, por el índice de precio al consumidor o tasa de inflación que dictó Banco Central cada diciembre de cada año. Entonces, el IPC ¿responde realmente al encarecimiento del costo de vida en Paraguay? No. Nos acaban de decir que el costo de vida en el 2024 subió 3,8% y nosotros sabemos que subió 38%. Entonces, ese índice de actualización no es correcto. Hay que trabajar con el Banco Central del Paraguay. O hay que trabajar con el Banco Central del Paraguay para que emita un IPC más real y menos for export, para mostrar un país con inflación contenida y atractivo para la inversión extranjera, etc. O
hay que trabajar en una fórmula, en esta ley que salió, en una fórmula que no se detenga en el IPC nomás como mecanismo de indexación, sino que le agregue otros factores. ¿Qué, por ejemplo, doctor? Y, por ejemplo, la tasa promedio de rendimiento de las inversiones de IPS en el sistema bancario. ¿Por qué no? Si esa plata es del jubilado, es del asegurado, es del jubilado. Y otros criterios más que nos dirán los actuarios, la edad en que se retiró la persona, la expectativa de vida desde el momento en que se retira. Esos son los factores que consideran los sistemas de pensiones para indexar salarios anteriores y que el jubilado, el trabajador al jubilarse no pierda. Y lo otro que esta ley, que vuelvo a repetir, para nosotros es positivo extender el periodo de referencia. De 3 años positivo? Es positivo. De 3 a 10. Eso hay que hacer, sí o sí. Pero otro aspecto en el que se falla es algo hasta jurídico. El tema de la retroactividad, de la irretroactividad de las leyes. De acuerdo a la Constitución Nacional, solamente se puede aplicar retroactivamente la ley penal más favorable al acusado, o al imputado, o al reo. Salió una pena menor, bueno, lo beneficia. Ese principio de irretroactividad no se aplica en forma, digamos, genérica, general en nuestro sistema positivo. Porque si no entramos en un caos jurídico, pues hoy saco una ley y te modifico las reglas de juego de toda tu vida. No. En esta ley, cuando vos te presentás a jubilarte, dicho esto, voy a lo siguiente. Con esta ley vos te presentás a jubilarte, 60 años de edad, 25 de aporte, y te hacen 2 cálculos. Vos te presentás, digamos, ahora en junio del 2025 a jubilarte. Y la ley dice que tu promedio ya no va a ser 36 meses, va a ser 36 más 6, porque ya llegaste a junio. Sí. O sea, tu promedio va a ser 42 meses. Si lo haces en diciembre, va a ser 36 más 12, va a ser 48 meses. Y así va a avanzar en el tiempo progresivamente durante 84 meses, en que ya va a ser 120. 36 más 84, 120 meses. Vos tenés que hacer ese cálculo cuando vos, trabajador, te vas a solicitar tu jubilación. Y tenés que hacer otro cálculo. Decirle a IPS, no, jubilame por 120 meses en total, porque vos sabés que antes ganabas más y que aún con un ajuste por IPC vas a ganar un poco más. Entonces, IPS tiene que hacerte 2 cálculos. Uno es el progresivo, 36 más N, sí, y el otro es 120 total. Ambos cálculos modifican o alteran el principio de la irretroactividad de las leyes. Ahí falta un cálculo, falta el cálculo de 36 meses. ¿Por qué? Porque vos empezaste a jugar con la regla de 36 meses y ahora te están cambiando. Entonces lo que nosotros proponemos es que toda persona durante 7 años, que es el periodo de tiempo en que se va a implementar progresivamente hasta 120 meses, 84 meses, toda persona que se presenta a jubilarse se le hagan 3 cálculos. Con 36 meses, las reglas con las que empezó a jugar el partido. Con 36 más N, que es el tiempo entre la vigencia de la ley y el momento en que él solicita su jubilación. Y con 120, 3 resultados. ¿Y cuál le pagan entonces a esa persona? El que sale mejor. Ahí se cumple el principio de en la duda a favor del trabajador. Indubio pro operario, dice la ley. Es un principio jurídico de 3000 años. Doctor, ¿y qué faltaría? Porque te leí en Facebook principalmente ahí, no sé si también hiciste en otras redes sociales, donde en Facebook contabas un poco más extenso lo que ustedes proponen, ustedes dio como asociación o tal vez como unión, para que se logre un cambio. ¿Ese fue el único como punto de sugerencia o hubo más? Ese es el punto central de la modificación que nosotros planteamos, o que planteamos hace un par de semanas en la audiencia pública en el Congreso Nacional sobre esta ley, donde le entregamos ese proyecto con esa modificación de esta nueva ley en ese artículo 6º nomás, un solo artículo nomás de lo que hablamos ahora, que se agregue el tema 36 y que la fórmula de ajuste no sea solo el IPC, sino algo un poco más sofisticado que traiga valores más reales los salarios muy anteriores. Eso es lo que pretendemos. Y lo otro que también queremos es que esta ley nueva, 3476 creo que es el número, dice que hay un aporte adicional patronal, 2,5 del empresario. Del empresario. Sí.
que era 14, pasó a 16,5, Sí. que ahora se queda en IPS, o se va a quedar en IPS gradualmente en un plazo de 5 años, a razón de 10% por año, algo así. Y un traspaso también de un 0,5% de lo que va al fondo de administración, que va a venir al fondo de salud también. Ambos vienen al fondo de salud. Nosotros creemos que no hay que esperar. Yo creo que ahora ya tiene que darse esa alimentación al fondo de salud y no esperar 5 o 10 años. Ahora ya hay que aplicar ese cambio y que hoy ya el 2,5 aporte patronal adicional ya se vaya a salud, porque hoy se necesita, no dentro de 5 años. Ese criterio creemos que se puede aplicar válidamente. Te pregunto, doctor, por la experiencia que tenés, estas dos propuestas, la central que decías y la complementaria, esta última, ¿qué impacto crees que puede tener en el Congreso? ¿Qué eco? Porque hoy estamos hablando acá en un medio de comunicación, esto va a estar en las redes sociales, por supuesto, pero ¿qué impacto crees que puede tener políticamente? Y mira, ¿de dónde viene esta propuesta? De un gremio de los jubilados que hasta hace 3 años no existíamos, en ninguna comisión, en ningún consejo, en ninguna mesa de trabajo. Hoy los jubilados, creo que a fuerza de remar y de ser propositivos, tenemos un espacio ganado en el diálogo social, en el diálogo técnico y con la prensa inclusive, ya nos dan más espacio. Yo creo que el sector político puede recoger algo de nuestras enseñanzas, algo de nuestras ideas y aplicarlas en su tarea legislativa, porque todas nuestras propuestas apuntan a mejorar la gestión del seguro social. Ninguna apunta a cosas extrañas, todas apuntan Una propuesta a muy mejorar. técnica es. Claro. Yo te escucho, doctor, y es una propuesta muy técnica. O sea, no te escuché acá, perdón, putear contra Brites, que lo podés hacer seguro, pero no fue el enfoque un poco de tu planteamiento lo que te quiero decir. No, yo valoro totalmente a cada uno de los que están allí, inclusive con quienes estoy en desacuerdo, cada uno tiene su mérito individual, profesional. Destaco siempre la presencia, gracias a Dios, de Carlos Pereira en el Consejo, eso sí, destaco siempre. Pero nosotros ya estamos jubilados, no queremos cargos. Pedro Ayey ni nadie de nuestra organización quiere ni necesita cargos. No queremos cargos y vamos a rechazar cualquier carguito que nos ofrezcan. No tenemos techo de vidrio. No nos pueden echar de ningún trabajo porque ya terminaron. Tal vez nos pueden echar del país, pero ojalá no ocurra, ¿verdad? O sea, somos los únicos, creo que como sector social, que podemos decir la verdad. Y lo estamos haciendo. Y a veces molestamos, como el tema de derivar el proceso de gestión de inscripción a la DENIT. Yo sé que me va a traer problemas, porque él está proponiendo que el Estado recaude. Y si lo que tenemos no funciona, busquemos algo que funcione. Y la DENIT está demostrando que puede funcionar bien. Doctor, y volviendo a lo de la DENIT, ¿es factible también proponer a través del Congreso, pero desde la Unión? Totalmente. Nosotros estamos trabajando en varios proyectos de leyes que ya los vamos a llevar a IPS, pero también los vamos a llevar al Congreso, porque muchas veces lo que va al IPS queda cajoneado ahí en el escritorio de algún burócrata de turno, pero a lo mejor en el Congreso tenemos un poco más de suerte y algún senador o algún diputado se empodera de alguna idea. ¿Esa idea estaría trazada, formalizada en un escrito? En un proyecto de ley fundamentado, ¿por qué no llamarle iniciativa popular o iniciativa? ¿Sería para este año? Este año yo creo que tenemos que hacerlo. Estamos como en una especie, yo me veo como en una especie de carrera contra el tiempo, porque en la medida que esperamos, aparte que cada vez nosotros vamos envejeciendo y vamos cansándonos más, tenemos un gobierno voraz, que si le dejamos la cancha libre, con su ley de superintendencia nos va a vaciar el IPS. Porque insisto con el detalle, doctor, mira que la DENIT, si bien hablaste de la diferencia Estado-Gobierno, depende directamente del presidente. Sí, pero es lo que tenemos. Y si yo me fijo en los resultados, como siempre digo, yo veo que es una institución que está mejorando la gestión recaudadora del Estado, no de este gobierno, sí, del Estado en general, que somos todos finalmente. Tal cual. Doctor, me queda 1 minuto y medio, pero te quiero preguntar si te encantaría, si querés usarlo, para manifestarte a los jubilados, a los que van a jubilarse. ¿Qué te encantaría dejar como mensaje, como para ir cerrando ya el programa hoy?
Bueno, lo que yo quisiera es que se entienda que todas estas propuestas provienen de la técnica, y la técnica anclada en la mentalidad de los jubilados, que ya estamos más allá del juego, ya estamos mirando de afuera al partido. Acá los verdaderos interlocutores de estos temas deberían ser las centrales obreras, y las veo ausentes, salvo alguna excepción esporádica de alguna secretaría, de alguna central obrera. El resto del movimiento obrero está anestesiado, en Paraguay está anestesiado. Anestesiado. Está anestesiado, para no usar otro término, acomodado, puedo decirlo. Entonces no hay reacción. Esta ley que pasó de 3 a 10 años el periodo de referencia, ¿lo escuchaste a alguna central obrera opinar? Nadie. Hay un silencio, no quiero decir cómplice, pero un silencio que llama la atención. Yo creo que el resurgir del sindicalismo paraguayo se va a dar cuando se dé el recambio en las directivas de las centrales obreras y vuelva a surgir ese discurso contestatario, ese discurso de disconformidad de los trabajadores. Eso es lo que genera debate y genera cambios positivos. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche, y también a la gente que se enganchó a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, por sobre todo donde hacemos la transmisión en vivo, Facebook, Instagram, TikTok. Me imagino que también vas a tener TikTok dentro de poco, si no lo tenés ya, doctor. Pero bueno, en todas nuestras redes sociales la gente está dejando comentarios. Muchas gracias por el tiempo. Hoy un gusto hablar, charlar, no sé, entrevistar, si querés usar el término, con un hombre que tiene años de experiencia, es abogado, tiene conocimiento por haber pasado por IPS, Pedro Halley, que nos acompañó esta noche para hablar de la situación jubilación en el país y principalmente IPS. Gracias por acompañarnos. Te invito a que mañana bien temprano veas el programa América Noticias desde las 7 en adelante. Que pases bien.